investigativa, y también se ha desempeñado como consultor en el PNUD, en el Instituto IDEA Internacional, en el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, la Agencia Regional para el Desarrollo, la División de Asistencia Electoral de la ONU. En fin, tiene una amplísima experiencia en temas políticos, y una cosa muy relevante es que también ha trabajado como consultor de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, del Consejo Nacional Electoral y de la Procuraduría General de la Nación. Seguramente que se me queda algo por fuera porque la experiencia de Fernando es muy amplia, pero yo creo que, dicho lo dicho, pasaríamos ya a que él tome el comando de la situación, y si hay algo que aclarar, le ruego el favor de que me lo aclarara, pero entonces yo lo dejo ya en manos del conservatorio de nuestro facilitador, Fernando Giraldo. Gracias. Luis Fernando, muchas gracias por la presentación, y a todos y a la Fundación de Residentes un saludo y un agradecimiento una vez más por la invitación. Me complace mucho hacer la moderación. Entiendo que está Socorro Ramírez, a quien todos conocemos ampliamente, ahora haré algunas presentaciones de ella, y Mauricio Marulanda. No estoy seguro si el doctor Álvaro Leiva ya está o se va finalmente a poder comunicar o no, no sé, Luis Fernando. Lo que yo tengo entendido es que le surgió un viaje precisamente por esta situación que está viendo el país. Tuvo que viajar, o está en este momento en el aeropuerto viajando a Cali, pero no sé, él quedó de que si se podía conectar, se conectaba desde el aeropuerto. Perfecto, gracias, Luis. Entonces yo rápidamente para todos, y particularmente para Socorro y para Mauricio, comentarles que, bueno, hay unos puntos que le fueron enviados, obviamente sobre la base del respeto absoluto de la forma como ustedes orientan y quieran ordenar, digámoslo así, la presentación, pero como unos 4 puntos que se plantearon, que tienen que ver, por supuesto, con la situación actual y particularmente con la forma como estos conflictos pueden proyectar hacia el futuro, y pensando quizás, diría yo, el impacto que va a tener sobre lo que ha sido nuestra muy en ciernes democracia colombiana y el desarrollo institucional tan alterado que se ha visto en los últimos tiempos. Quizás nunca ha sido muy estable, muy calmado, pero bueno, ahí ha estado. Y las elecciones próximas seguramente que se vienen, pero un poco traumáticos. Por un lado, parece que hubiesen nubarrones en el futuro, pero también es esperanzador al mismo tiempo. ¿Cómo evitar que esto pase como si no hubiese pasado nada? Sabemos que históricamente estos momentos que se han tenido van a marcar parte de nuestra historia. Es muy probable que estos sean algunos de los elementos de ruptura más que líneas de continuidad, pero bueno, esperamos que nuestros expositores nos den luces también sobre estos temas. La metodología básicamente es que cada uno de nuestros invitados harán una presentación más o menos amplia, que puede estar, no sé, alrededor de 25 minutos. Va a depender un poco de si el doctor Álvaro Leiva nos puede acompañar o no, y eso permitirá un poco más de flexibilidad. Será una primera intervención, luego habrán 2 rondas de preguntas o de comentarios cortos que se puedan hacer, y de respuestas que puedan dar nuestros expositores, y finalmente cada uno de nuestros invitados hará un cierre como lo consideren conveniente, que pueda recoger o adicionar o ampliar algunos de los puntos que han sido planteados o inquietudes que se hayan colocado sobre la mesa. Esa es más o menos como la metodología que está planteada. Yo me permito hacer una presentación de Socorro Ramírez, que como había dicho, pues es bastante conocida, pero voy a rescatar algunos datos. Socorro, usted me perdonará si tengo alguna imprecisión, pero más que eso es si falto a algo que sea importante conocer. Socorro estudió historia en pregrado en la Universidad Pedagógica Nacional, y en esta misma universidad hizo una maestría. Fue magíster
también en la Universidad de París I, un doctorado en ciencias políticas también en la Universidad de París I, es la Sorbona, y tiene múltiples actividades, acciones, particularmente en temas de política exterior y sobre todo a nivel de temas de fronteras, y ha sido catedrática en varias universidades en posgrados, tanto universidades de Bogotá como de la región, y ha sido una gran investigadora social y política. Creo que habría mucho más que decir sobre Socorro, pero pues lo dejo ahí. Socorro, como le comenté en la metodología, entonces usted iniciaría y tómese el tiempo que considere prudente, pero calculamos que puede ser alrededor de 25 minutos, pero sobre todo manejarlo con completa liberalidad. Y muchas gracias una vez más por atender la invitación. Bueno, muchas gracias por este espacio, esa iniciativa que han tenido de conformar esa coordinación entre quienes compartieron un espacio de residencia mientras arrancaban su vida académica. Bueno, yo fui profesora de la Universidad Nacional hasta jubilarme. No he podido ejercer como jubilada porque los temas en los que he estado metida no me dan margen. Si Álvaro Leiva aparece y como tiene dificultad por el viaje, no duden en pedirme que suspenda y yo lo hago, me adapto al tiempo que sea y le podemos dar a él cuando aparezca la palabra. Entonces voy a quitar la cámara para garantizar que el internet sea un poco más estable. He organizado en torno a los 4 ejes que ustedes mandaron porque me parecen muy pertinentes. El primero, el desarrollo y la situación actual de esta nueva situación que está viviendo Colombia. Lo quiero presentar tanto desde la protesta misma como desde el gobierno y el Estado, la actuación de ambos lados. En cuanto a la protesta, solo quiero recordar que hay que unirla con ese salto que comenzó en noviembre y diciembre del 2019, que luego en septiembre del 2020 también tuvo manifestaciones importantes. Recuerden ustedes todas esas protestas, sobre todo en barrios populares de Bogotá, pero también la minga de pueblos indígenas en el Cauca, se manifestó también en Caldas, en Huila, en Valle, y esta última etapa, que arrancó el 28 de abril, ha tenido marchas en 700 municipios, es decir, 27 de los 32 departamentos de Colombia de alguna manera han vivido este nuevo momento y han estado siguiendo o acompañando o interviniendo en ese proceso. Tiene componentes diversos, porque si bien lo que se llamó el paro nacional fue convocado y dirigido por el Comité Nacional, que está conformado por casi 60 personas, 27 organizaciones, sobre todo sindicales, y formuló un pliego de peticiones que de alguna manera fue empezando a gestionar en diálogo con el gobierno. Pero al lado de ese comité saltaron los jóvenes, porque el nivel de desempleo y de pobreza es tan estremecedor que les ha quitado de alguna manera perspectivas de futuro. Esos jóvenes estuvieron muy poco representados en las negociaciones. De hecho, en el comité de paro solo hay 2 jóvenes, la mayoría son personas mayores.
claro, hubo un elemento importantísimo que ayudó a esa presencia juvenil y es el estudiantado, con una agenda muy amplia. Pero también lo que vimos en muchas regiones son los llamados ninis, es decir, fuera del sistema educativo, fuera del sistema laboral, de alguna manera privados de ciudadanía y de futuro. Y eso saltó en muchos momentos porque además sintieron que su situación en medio de la pandemia se agravaba. Pero hay otro componente que vale la pena que tengamos claro y es la presencia de las mujeres. De hecho, gran afectación en esta situación, sobre todo en la pandemia, ha tenido este aumento de la brecha de género y la mujer, sobre todo la que está de cabeza de hogar, tiene que hacerle frente a una cantidad de situaciones sin mayores alternativas. Otro elemento que ha sido importantísimo en estas protestas son los barrios más pobres de las grandes ciudades. De hecho, hay cansancio porque son barrios formados muchos de ellos por desplazamientos forzados y hay gente que viene desplazada de regiones de mucho conflicto, con mucho desarraigo, sin oportunidades, y en esos barrios de alguna manera han estado sometidos a que grupos ilegales traten de reclutar a los jóvenes y viven una situación muy angustiosa. Pero evidentemente que lo rural fue otro ingrediente sustancial. Pueblos de Colombia muy alejados estuvieron en buena medida nutriendo toda esta protesta y la explosión étnica. Eso es clave. Esa población indígena, esa población afro, en especial en Cali y en el Pacífico, ha sido un motor y una fuerza que no se había visto en Colombia con tanta iniciativa y persistencia. Ayudaron a ese despliegue, obviamente, este mundo de las redes sociales, que de alguna manera le dan información y capacidad de articulación a muchas personas y permite una convocatoria fácil, pero al mismo tiempo se sustrae del control de información desde arriba. Esa protesta ha sido predominantemente pacífica, sin embargo, ha habido algunos ingredientes que han permitido al gobierno hacer una señalización de las protestas como si fueran equivalentes a brotes de violencia, a de alguna manera esos bloqueos pues tenían dos caras porque y se volvían de doble filo cuando tenían elementos de presión, primero porque perjudicaban a mucha gente. Campesinos se quedaron sin poder sacar sus productos, todo el tema de camioneros, muchos enfermos en medio de la pandemia sin poder llegar a clínicas o hospitales. El personal de salud tenía que gastar más tiempo en poder llegar, los mercados desabastecidos. Esto ayudó a que el gobierno estigmatizara y criminalizara la protesta, pero además, lastimosamente, en algunos sitios a veces por grupos marginales que trataban de aprovechar la situación, intentaron ir más allá del simple bloqueo. Bueno, había dicho que esta primera eje lo viéramos desde la protesta, pero lo viéramos también desde la respuesta gubernamental. Y ahí me parece clave es que el gobierno que ignora la situación de desigualdad y de violencia trató de tapar huecos fiscales con una reforma tributaria que descargaba todos los costos en
en familias de clase media, iba hasta los servicios públicos. Eso fue un jalonador tremendo de la protesta, pero también el gobierno ha tenido una estrategia para manejar el paro y las protestas como si fueran un problema de orden público. Para tener esa movilización, el ministro de Defensa, por ejemplo, anunció el despliegue militar para acompañar a la policía, pero además desde el Estado se señaló todo el tiempo tratando de deslegitimarla, se la señaló de vandalismo terrorista, y de alguna manera tanto Duque como el ministro de Defensa y el fiscal muchas veces han insistido en que las manifestaciones son una fachada de disidentes de la FARC y del ELN, así como de bandas urbanas, tratando de justificar el uso indiscriminado de violencia contra las marchas en el intento que algunos de esos grupos armados irregulares quisieran hacer de aprovechamiento de un descontento enorme. Pero hemos visto de parte del Estado también que ha habido los organismos de control que se suponen que debían estar velando porque se respeten los derechos ciudadanos, porque el gobierno y la fuerza pública estén vigilados por esos organismos de control, pues no han cumplido su papel. Ha habido órdenes judiciales, ha habido allanamientos sin órdenes judiciales, por ejemplo, no se ha condenado la brutalidad policial, el número de muertes, de desaparecidos, de heridos, de personas presas es alarmante. Y al mismo tiempo, de alguna manera, el Centro Democrático, partido de gobierno, ha tenido un discurso tratando de presionar al gobierno para manejarlo como el enemigo interno a las marchas. Le ha pedido a Duque que establezca la conmoción interior y ha tratado de frenar cualquier diálogo o concertación en torno a las exigencias de los manifestantes. Bueno, en la segunda parte nos pedían que reflexionemos sobre la proyección. Yo creo que si no se actúa sobre lo que ha nutrido esta protesta, pues muy difícilmente podemos pensar en una proyección positiva. Yo diría que hay 4 ejes que han alimentado muy claramente esa protesta. La primera es la pandemia. Sin duda que en medio de la tercera ola severa, este momento de protestas de marzo a mayo, las grandes ciudades sufrieron efectos por el confinamiento, el número de pobres aumentó de manera sustancial, la pérdida de empleos, la pobreza extrema está aumentada a un nivel descomunal, la cantidad de negocios que han tenido que cerrar, de alguna manera el 43% de la población está ganando hoy menos de lo que necesita para satisfacer lo básico. Y la mayor parte de la gente está viviendo de rebuscar de manera informal alternativas. Los jóvenes sin futuro, sin sistema escolar, sin ver posibilidades de trabajo. Muchas personas, sobre todo de más bajo nivel de ingreso, esperando a ver que le digan cómo es el cuento de la vacuna, más propensas a hospitalización cuando el virus los ataca, y de igual manera pues hay un segundo eje que ha nutrido también la protesta, y es la poca implementación del acuerdo de paz de 2016. Miren ustedes que buena parte de las demandas de las poblaciones del campo y del liderazgo étnico
tiene que ver con temas que de alguna manera estaban planteados en ese acuerdo de paz, esa parálisis de la reforma agraria y de todo el saneamiento de la titulación de tierras es un desastre para este país. El retroceso en los acuerdos y las negociaciones con los cocaleros y más bien el Estado de nuevo desde el aire fumigando, lanzándole venenos, pues en regiones como el Putumayo, Cauca, norte de Santander, Guaviare, Nariño, pues estimuló muy fuertemente la desesperación de la gente a salir en la protesta. Pero además, todos los programas sobre reparación a las víctimas están paralizados. Miren esto, que hasta el tema de curules, que era como una manera de que tuvieran voz, pero también los programas de desarrollo local. Y mientras tanto, el asesinato de exmiembros de las FARC y del liderazgo social es descomunal. Todo eso ha generado que nuevos y viejos grupos armados aprovechen entonces esta no aplicación del acuerdo de paz y la situación de la pandemia para reconfigurar el conflicto armado. Hay un tercer factor que ha nutrido la violencia y es la crisis de la política y de la representación. Fíjense ustedes que es tremendo lo que está viviéndose, todo este desprendimiento de amplios sectores que no creen en ningún tipo de liderazgo político. Unos como Uribe y su partido incendiando este país, pero la clase política en general está esperando a que la protesta se degrade como una oportunidad para echar su discurso, que eso es castrochavismo y mano dura, es la única salida. Hay un centro político muy desvertebrado, que aunque hay líderes significativos que intentan acercarse, todavía no cuaja. Y los alcaldes de las dos principales ciudades de Bogotá y Medellín, que son liderazgos que no hacen parte de la política tradicional, han logrado tomar algunas medidas para reducir abusos policiales. Sin embargo, miren ustedes que las fuerzas de policía cada vez más están bajo el Ministerio de Defensa y no de los alcaldes de las ciudades. Y eso hace que le pierda, digamos, la capacidad que esos alcaldes puedan tener de controlar la situación. Y una izquierda muy cautelosa para evitar que la acusen de caos y de desmanes de las protestas. Entonces estamos en una crisis de la política y la representación que también ayuda a que unas circunstancias como estas no tengan espacios de tramitación. Y hay un último punto, anuncié 4, que ha nutrido la protesta, y es el giro que en Colombia dio y se consolida en la doctrina sobre el papel de la fuerza pública y de los militares en Colombia. De alguna manera, después del Frente Nacional o con el Frente Nacional se intentó que la política como arte para la controversia no era el terreno de las Fuerzas Armadas, que era mejor que se mantuvieran apartadas de la deliberación. Fíjense ustedes que desde Uribe, de alguna manera ha habido un intento de politización de la Fuerza Armada que ve a la sociedad como enemigo interno. Y eso es complicado y de alguna manera se notó ahora en su actuación frente a la protesta. Esta teoría que les están vendiendo del neonazi chileno Alexis López de la revolución molecular disipada, es increíble que la fuerza pública en un año ha oído 2 veces a ese señor
para que le muestre esa supuesta teoría que es de alguna manera mostrar que la protesta social es una guerra, es una cara de la guerra para tomarse el poder y para acabar la democracia. Entonces, con todo eso, pues se le manda unos mensajes muy equivocados y de alguna manera esos elementos han nutrido el comportamiento frente a la protesta y han aumentado la capacidad de reacción. En la tercera parte nos pedían cómo evitar que esta protesta social se quede en un manchón de sangre. Yo propondría que vale la pena que miremos cómo reforzar los efectos positivos que la protesta ya ha ido teniendo, porque puede ayudar a revertir esas tendencias preocupantes. Lo primero es que la protesta ha logrado una presión internacional impresionante. Fíjense que por lo menos como 10 tipos de entidades han de alguna manera llamado, la Unión Europea condenó la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció el uso de munición para golpear a manifestantes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, de alguna manera presionó para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pudiera venir a Colombia. Recuerden ustedes que primero el gobierno la rechazó, luego dijo sí, pero no ahora, y después le tocó decir, bueno, que venga. Y de alguna manera trató de neutralizar esa visita, puso nada más y nada menos a Alejandro Ordóñez, que es bien crítico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ser el interlocutor con ellos. Pero de alguna manera la visita se hizo y pudo oír a muy diversos sectores. Ojalá que en su informe proponga siquiera una comisión de seguimiento, porque eso ayudaría al control, a que el Estado cumpla las recomendaciones. Pero ustedes saben que aunque puede ordenar medidas cautelares, también si el caso considera que cumple requisitos, lo puede llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero desde la sociedad civil internacional ha habido mucho pronunciamiento. Human Rights Watch, WOLA, de alguna manera han cuestionado, por ejemplo, el irrespeto que el SMAT hace de los derechos humanos. Acaba de sesionar el Tribunal Permanente de los Pueblos y se dedicó a revisar el caso de Colombia y de alguna manera está enviando, está no mirando las protestas actuales, sino el caso del genocidio político en particular contra la Unión Patriótica, y le va a entregar a la Comisión de la Verdad su informe, pero de todas formas que en este momento toda esa mirada internacional sobre Colombia pues ayuda a que se refuercen elementos que obliguen al país a evitar que esto se quede en un manchón de sangre y a sacar efectos positivos y a revertir tendencias preocupantes. Miren ustedes que también ha sido muy interesante la diáspora colombiana en el mundo. Ya hizo manifestaciones por lo menos en 15 países. Y de alguna manera los logros que es lo que ha tenido que el presidente Duque se ha visto forzado a hacer algunas concesiones, retirar la reforma tributaria, aceptar la renuncia del ministro, tuvo que oír a las altas cortes, tuvo que autorizar diálogos regionales de los gobernadores en los territorios. De alguna manera la caída de la canciller, la caída de la reforma a la salud,
todo este forcejeo sobre la reforma de la policía. Bueno, son ecos que muestran a un Estado presionado. De hecho, la Procuraduría tuvo que pasar de solo 30 investigaciones disciplinarias a la fuerza pública, ya va en 116. Eso quiere decir que la presión interna e internacional para investigar qué pasa ha aumentado. La Corte Suprema de Justicia falló una tutela que de alguna manera, aunque era sobre las protestas de noviembre y diciembre del 2019, de alguna manera tiene mensajes para la situación de hoy, porque le obliga al gobierno a pedir perdón por los excesos de la policía, le exige poner límites al uso de la fuerza, le pide que construya una mesa con la ciudadanía, que no estigmatice la protesta, que el SMAC aplique el manual de operaciones y no use la fuerza letal contra la ciudadanía. Bueno, le pregunta también esa tutela de la Corte Suprema de Justicia, le pregunta también a la Fiscalía por allanamientos que ordenó, y es interesante que ese fallo de la Corte Suprema cita a muchos organismos internacionales en los cuestionamientos a Colombia. Pero me parece también que para que no termine esto en un baño de sangre, es fundamental ayudar a que desde el Comité Nacional de Paro y desde los distintos movimientos que han alimentado la protesta, se pueda mirar bien qué es lo logrado. En este momento están manifestándose muchas divergencias. Fíjense ustedes que el Comando Nacional Unitario, donde están las centrales obreras y FECODE, de alguna manera ordenó el cese temporal de las movilizaciones que se hacían los miércoles y llamó al 20 de julio a acompañar con una marcha y un concierto en que se van a radicar proyectos de ley con el pliego de peticiones, y condenó tanto la violencia de todo orden. Sin embargo, hay sectores que están cuestionando al Comité de Paro. Por ejemplo, esa llamada Asamblea Nacional Popular está señalando que dentro del comité hay prácticas hegemónicas y burocráticas y que el comité debería preguntar a todos los sectores, asumirse como un actor más y no como la única dirección del paro. Ha habido subdirectivas sindicales, la UNIC, varias organizaciones que cuestionaron las medidas anunciadas por el comité y dijeron que no habían sido concertadas internamente. Hay muchos sectores que no se sienten representados por las centrales obreras y también hay cada vez más un cansancio con marchas que no tienen propósitos conjuntos y por lo tanto frenan los resultados para lograr. Entonces, este difícil momento, y paso a la cuarta parte y termino, es cómo mirar al futuro. Yo propondría, en primer lugar, me parece crucial que de alguna manera urge el apoyo a todo un debate de revisión de lo que ha acontecido, pero también de concertación entre los distintos sectores que se han movilizado. Fundamental la búsqueda de alternativas conjuntas para que no se queden en descontento y en rabia, sino que esa indignación se vuelva esperanza y logros y iniciativas. En eso me parece que podría ayudar varias cosas.
Ese diálogo descentralizado. Me parece crucial que, por ejemplo, en parques, salones comunales, iglesias, colegios, universidades, de alguna manera los distintos sectores puedan sentarse a evaluar y a priorizar y a tratar de llegar a acuerdos, que se forme una especie de mesa de concertación de políticas sociales para la reconciliación, en donde participen el paro, el comité de paro, pero también los jóvenes con sus propios combos, en donde participen organizaciones comunitarias, las juntas de acción comunal, ONGs, organizaciones de derechos humanos, ambientales, todos los que nutrieron las manifestaciones. Me parece clave que sea dentro de la evaluación y la iniciativa de articulación de estos sectores, ese rechazo a los bloqueos y al vandalismo que sea conjunto y que se pida simultáneamente un reconocimiento, protección a la protesta, pero también el que las manifestaciones asumen las responsabilidades de sus actuaciones y que el Estado y la comunidad internacional ayuden a la investigación de las graves actuaciones de la fuerza pública y a que el Estado aísle las estructuras criminales que tratan de aprovechar las manifestaciones. Creo que dentro de las universidades ha habido un proceso muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de participar en el de la Universidad Nacional, en donde se formaron grupos de profesores y luego se ha dialogado con los estudiantes sobre cada uno de los ejes principales que está poniendo de presente esta problemática. Me parece que las universidades, ese acercamiento y ese manifiesto conjunto entre universidades públicas y privadas para desarrollar una estrategia conjunta es muy esperanzador y se han hecho cosas compartidas. Eso habría que multiplicarlo y que sean esas universidades las que de alguna manera ayuden a articular en las principales ciudades con apoyo de los centros educativos todo ese diálogo entre los distintos sectores que concurren a la protesta. Me parece que también las universidades podrían ayudar a que organizaciones especializadas puedan contribuir a estimular discusiones sobre cada uno de los puntos del pliego, pero también de las demandas juveniles. Creo que los empresarios, algunos han manifestado interés en algún tipo de apoyo a la búsqueda de alternativas. Habría que pedirles un esfuerzo específico de creación de empleo juvenil, por ejemplo. La Iglesia ha hecho un acompañamiento interesante. Hizo una especie de intermediación entre el gobierno y el comité de paro, pero sería muy importante que ayudara a ese diálogo comunitario y más ecuménico en todo el país. Organizaciones como de justicia están proponiendo una comisión investigativa internacional que esté nombrada por la Comisión Interamericana, por la alta comisionada, que esclarezca los hechos y ayude a fortalecer los procesos de verdad como un espacio de reconciliación. Y me parece importante que los organismos internacionales puedan ayudar en esa perspectiva. Bueno, esos son algunos de los puntos que les quiero sugerir en la reflexión. Socorro, muchas gracias por una presentación tan amplia y tan completa en todos los puntos que ha señalado. Simplemente pues no voy a repetir, por supuesto, lo que usted ha dicho, pero recapitular muy rápidamente que las anotaciones sobre la participación de los jóvenes, sobre todo de sectores populares y de mujeres, es un elemento muy importante porque han logrado llegar con un factor de confluencia también en actitudes de solidaridad, incluso de los jóvenes estudiantes,
que muchos de ellos no provienen de sectores populares, sino de sectores medios. El tema de que los barrios de desplazamiento en un país que estuvo en guerra durante tanto tiempo, que todavía tiene parte del conflicto que se expresa a pesar del acuerdo de paz del 2016, y las confluencias de ciudades y el mundo rural, en buena medida, porque sí, estamos hablando de 700, 800 municipios que se expresaron en todo el país. Y la explosión étnica, que es muy importante como elemento que ha sido señalado. Yo no me detengo en más que esto, y le doy la palabra a Mauricio, para darle la palabra a Mauricio Marulanda, que nos permita hacer la presentación y después entraremos a la parte de rondas o inquietudes que quieran plantear. Mauricio es un comunicador social y periodista, formado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha sido director y guionista de cine, estudiando en la Universidad de Chicago, director de televisión en el canal Telepacífico y ha sido director ejecutivo de la producción de televisión independiente. Mauricio, si estás por ahí, entonces un saludo muy especial y gracias por aceptar nuestra invitación. También tienes tu intervención y después de ello haremos una ronda de preguntas o inquietudes que van a plantear por parte de todos los asistentes. Mauricio. Aló. Mauricio, ¿nos escuchas? ¿Aló? Hola Fernando, Luis Fernando, creo que en este momento Cristóbal está ajustando con él la entrada, ¿vale? Bueno, perfecto. Deduzco que el doctor Álvaro Leiva todavía no se ha comunicado. Luis Fernando, ¿tiene algún conocimiento? No lo veo y pues la verdad no creo que se conecte porque es que desde el aeropuerto, no sé, no Vale. creo que le sea fácil, la verdad. Entonces yo sugiero que empecemos y cuando aparezca Mauricio pues podríamos darle la palabra inmediatamente, pero a tener una conversación entonces con la profesora Socorro Ramírez y si quieres, Socorro, yo te quiero plantear como una inquietud un poco siguiendo lo que estabas diciendo. ¿Tú podrías hacernos alguna reflexión sobre, de manera directa, cómo podríamos conceptualizar un poco o ordenar una discusión hacia futuro sobre el impacto que esta situación puede tener en el deterioro de un deterioro ya creciente de la democracia colombiana y de lo que se ha llamado la institucionalidad en Colombia? O sea, las implicaciones incluso para la misma puesta en marcha o sacar adelante el proceso de paz que se firmó, si esta situación de deterioro social se mantiene y la reacción que se ha tenido como consecuencia de ello, particularmente después de la respuesta que el gobierno ha dado de manera bastante vehemente e incluso violenta contra quienes manifiestan, cuando hacen algún reclamo o piden explicaciones el porqué de su miseria y sin embargo son contestados de manera arbitraria por parte del Estado, diría yo, de manera ilegítima e ilegal en muchos casos. ¿Recogemos varias intervenciones o quieres que de una vez me refiera a eso? Si quiere, entonces yo pregunto a todos los asistentes, Socorro, sí, esperemos, para que las personas puedan hablar y reaccionar, y no solo preguntas, sino también opiniones distintas. Perfecto, Socorro. Entonces, si alguien más, digamos, para completar como 3 inquietudes, va una, entonces 2 más y lo vamos haciendo en pequeños bloques de 3 preguntas o inquietudes o comentarios que se hagan. No sé si alguien, por favor, levantan la mano o directamente toma la palabra. ¿Alguien tiene alguna inquietud? A ver, yo veo en el chat un par de preguntas, pero pues me gustaría que cada uno las hiciera, ¿no? Está Guillermo Villa y Henry Guzmán. Yo diría que podrían tomar la palabra, ¿no? Hágale, Guillermo, por favor.
Aló. Guillermo, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, Guillermo, te escuchamos. Sí, buenos días para todos. Yo tenía una pregunta, o hay en el chat, hizo una pregunta para Socorro y fundamentalmente está, o la pregunta gira en torno al comité de paro. El comité de paro, la pregunta concreta es si cree que el comité de paro supo interpretar el momento de la situación de la protesta social. Primero eso. Segundo, que si hubiese sido más efectivo, por ejemplo, si una vez la reforma tributaria se retiró, el comité de paro se hubiese sentado, no arrodillado, sino que se hubiese sentado a poner condiciones, porque ya había logrado el objetivo primordial de esa protesta social. Y tercero, es si el comité de paro no consideró los factores que estaban a favor del Estado en términos de la forma como el gobierno y el Estado dilató todas esas conversaciones que proponía el comité de paro. Si consideró, por ejemplo, el efecto pandemia, que era un factor en contra de las manifestaciones, de las aglomeraciones. Entonces, a mí personalmente me da la impresión que el comité de paro no interpretó esos factores. No sé, Socorro, ¿quién nos podrá comentar al respecto? Bien, ¿y quién era, perdón, gracias, Guillermo, quién fue la tercera persona que tenía una intervención o una pregunta? Es Henry Guzmán. Henry, Henry. por favor, adelante. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. No, yo tengo una inquietud y era respecto a este atentado que sucedió en Cúcuta y que está siendo utilizado por el gobierno y por los agentes de turno como una forma de deslegitimar las acciones sociales que se están presentando ahora. Entonces quería como una opinión de la expositora si era válido esa percepción que tengo o simplemente fue un hecho aislado y solamente eso, ¿ya? Gracias. Gracias, Henry. Entonces, Socorro, si tú intervienes en este momento y otras, después hacemos una nueva ronda nuevamente de inquietudes o de preguntas. Bueno, vamos entonces con la pregunta de Fernando. Que las tres preguntas me parecen cruciales y yo doy una opinión, pero me parece que sería bueno una conversación colectiva sobre ello. Porque justamente esa mirada sobre el deterioro social que generó esta explosión, pues la nutre muy fuertemente el Estado, porque por un lado, ya lo mencionaba en mi exposición, las Fuerzas Armadas cada vez están jugando un papel de una politización preocupante que ve a la sociedad, sobre todo a la sociedad más marginada, en las zonas más afectadas, la ve como enemigo interno y las equipara con los grupos armados irregulares. Y eso me parece que es un enfoque peligroso sobre el que bien valdría la pena que ojalá en el diálogo con la comunidad internacional se le muestre la necesidad de incidencia para que esa tendencia cada vez más consolidada sea revertida. Pero además todos los órganos de control sometidos al gobierno
tienen un costo institucional y democrático para este país dramático, porque le quitan al Estado y a la sociedad la posibilidad justamente de que entre controles, presiones, acciones autónomas pueda garantizarse que esas autoridades puedan ser controladas para que cumplan con su papel. Y me parece que ahí también ese diálogo con la comunidad internacional en el examen que está haciendo de lo que pasa en Colombia puede ser significativo. Y creo que la crisis de la política y de la representación ameritaría también el que se reflexione, perdón, el que se reflexione al respecto, porque nos vamos a entrar ya, vamos al año electoral, en medio de una crisis de la política y de la representación y un intento de canalización de la extrema derecha de toda esta caricatura que hace de la situación actual para ver cómo logra el control a punta de mostrar pánico y miedo y enardecer aún más la situación. Entonces, yo creo que ese contexto es preocupante y si bien se mostró una capacidad movilizatoria y de convocatoria extraordinaria, impresionante, sin embargo también se mostraron limitaciones en la articulación entre esos distintos sectores. Y ahí voy pasando a la segunda pregunta, a la de Guillermo, que tiene que ver con el Comité del Paro y qué es lo que pasó ahí. Yo creo que más que digamos, una decisión deliberada de ese comité de desconocer otras dinámicas, yo creo que fue sorprendido con la fuerza impresionante movilizatoria de tantos sectores. De alguna manera se ha recordado otras épocas. Yo fui del comando de paro de 1977, de ese paro cívico nacional. Yo estaba en la dirección de FECODE y hice parte de ese comando. Sé que eso es una acción nada fácil, porque son múltiples dinámicas que el comité, aunque trata de articular a distintos sectores, sin embargo no logra generar permanentemente canales de consulta, de evaluación, el día a día y el tener que responder a tantas situaciones, pues desborda la capacidad de los organizadores. Me parece que más que un cuestionamiento, habría que buscar una interlocución con ellos para mostrar, para ayudarles a que hagan una evaluación de la multiplicidad de dinámicas que no pasan por lo sindical y que no pasan por las grandes capitales urbanas. Toda esta fuerza étnica, toda esta fuerza juvenil, toda esta dinámica desde lo barrial, no pasa por lo sindical y de alguna manera no es fácil coordinar. Es posible y en eso yo creo que para una nueva etapa van a tener que tomar formas de funcionamiento mucho más coordinadas para poder en un momento dado parar. Yo creo que, por ejemplo, no le sacaron
todo el provecho que los triunfos como el de tumbar la reforma tributaria que había movilizado, había originado de alguna manera buena parte de esa movilización, quedó como un hecho más, cuando era un logro muy significativo y hubiera podido permitir un pare que de alguna manera facilitara esa, digamos, el efecto mayor. Claro, no es fácil estar en una dinámica de esas, el Estado dilatando y logrando evitar que la negociación y el diálogo tomara forma. Eso también lo prolongó, porque era de alguna manera lograr que el pliego tuviera un trámite. Pero creo que sí faltó y sí falta una capacidad de mayor articulación interior del comité y del comité con los otros sectores tan diversos que manifestaron su rechazo, su protesta, su angustia ante esta situación. Me parece que también faltó que estuviera el comité permanentemente evaluando efectos que estaba produciendo la movilización en medio, por ejemplo, de la tercera ola grave de la pandemia, y que de pronto parar, recoger los frutos de lo logrado, poder tener un nivel de evaluación y de revisión, de coordinación con todos otros sectores, acercamiento, tal vez eso hubiera podido ayudar a que el ritmo no lo cumplieran muchos otros sectores que a punta de presión mayor lo ponían. Yo creo que sí hace falta, y ojalá que más que ahondar en el cuestionamiento y en la fractura al interior del comité de paro, me parece que hay que ayudar al diálogo entre ellos, a la evaluación crítica, autocrítica de esas dinámicas de qué hubiera sido mejor en una u otra circunstancia. Y creo también que cómo considerar una gran iniciativa con todos estos otros sectores que no pasan por lo sindical me parece decisivo. Y creo que eso faltó porque la dinámica misma es muy compleja. Yo recuerdo muy bien en el 77 nos sentíamos a veces absolutamente desbordados por la propia situación. No es fácil. Pero creo que más que en este momento lanzarse contra el comité de paro, hay que ayudar a construir iniciativas de diálogo a su interior y de diálogo con los otros sectores que no pasan por el sindicalismo. Henry, complicado esto de Cúcuta. Hay versiones muy distintas y cada uno las está utilizando a su manera. El gobierno rapidito trata de usarlas para deslegitimar la acción social y equipararla a la acción del ELN. Hay versiones muy, muy distintas de qué fue realmente lo que pasó, y me parece que esta situación de la problemática en esa frontera colombo-venezolana requiere una gran vigilancia e iniciativa desde la sociedad, porque las tensiones entre Caracas y Bogotá son cada vez más fuertes y más peligrosas. Y en la medida en que en este atentado había presencia de apoyo de Estados Unidos, pues también ha generado en Caracas toda una reacción
nutre todavía más la tensión entre los centros políticos, y este par de países que comparten una vecindad tan estrecha, tan articulada, con muchos flujos transfronterizos positivos, pero también complicados, deberían ser cada lado muy cuidadoso con lo que pasa en el otro para no aumentarle aún más a la gravedad de la situación, que ya es bien complicada. Bueno, son algunos puntos para estimular el que no sea solo yo la que hable, que también haya no solo preguntas, sino intervenciones, comentarios, porque me parece muy rico. Aquí hay mucha experiencia sentada en esta mesa y creo que nos enriquecería mucho oírnos a todos. Gracias, muchas gracias, Socorro. Entonces, siguiendo el llamado que hace Socorro, sigue abierto entonces las intervenciones o comentarios que quieran hacer, por favor. Sí. Si quieres te presenta, entonces, sí, bien pueda, tiene la palabra. ¿Aló? Sí, tome la palabra, por favor. Que abra el micrófono. Abra el micrófono, tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, por favor. Bueno, si no, mientras tanto, ¿alguien más que quisiera? Sí, mira, yo estoy mirando el chat y Hernán tiene unas preguntas. No sé, yo le propondría a Hernán que más bien interviniera directamente. No sé, Hernán, ¿qué piensas? Sigue. Luis Fernando, quien está pidiendo la palabra ahí, ¿quién es? Perdón, pero es que tiene el micrófono apagado. Molina, no, suélteme. Eso, muy bien, Molina, muy bien. Eso. ¿Quién trata de intervenir? ¿Hernando? Creo que sí. Bueno, mientras Hernando, yo te propondría, Fernando, que entrara Hernán y nos aclarara su punto de vista, aunque yo tengo copiada aquí la pregunta, sería bueno que él la verbalizara. De acuerdo, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Para Socorro, sabemos que el gobierno y el Estado colombiano en su conducción actual tienen unas estrategias entre reactivas y reaccionarias que lo que buscan es dilatar y dejar morir por cansancio la protesta sin entrar a las negociaciones y concretarlas. No va a investigar ni va a sancionar y va a dilatar los juicios sobre la brutalidad policial, va a perseguir y judicializar a los líderes de las protestas, de hecho ya lo está haciendo, va a seguir hacia adelante con sus proyectos y normas, concentrando poderes como si no hubiera pasado nada, incluida la reforma tributaria que ya volvió y la anunció que la está preparando para el segundo semestre, y va a seguir militarizando y controlando toda la sociedad colombiana. Entonces, dos preguntas. ¿Ve alguna capacidad de esta sociedad para reformarse y mejorarse sin apelar al autoritarismo y la violencia? Y la segunda es que si a esta clase política colombiana, los partidos, los congresistas que fungen como si fueran los presidentes y líderes de los partidos políticos, le cabe una dimensión de Estado más abierta, democrática,
que sea capaz de hacer ajustes rápidas para no seguir ofendiendo a los colombianos con esas leyes que siguen aprobando y las que están negando. La cascada informativa que hay ahora de negaciones y de aprobaciones de leyes que van en contra del interés general y de los ciudadanos colombianos parece una bofetada a la protesta social que tenemos en este momento. Muchas gracias. Gracias. Al fin Hernando iba a intervenir. No, parece que tiene problemas con el micrófono. Yo aprovecho mientras tanto, si no hay alguien que va a pedir la palabra para hacer un comentario, socorro, y también escuchar un poco tu opinión. Y lo relaciono con la intervención anterior. Tengo, muy subjetivo lo que voy a decir, pero tengo la impresión que en un contexto tan crítico como el que tenemos en este momento, una de las cosas que echo de menos es la ausencia de verdaderos líderes o de un liderazgo político en el país. Quizás es una de las manifestaciones de eso que tú llamas crisis de la representación y de la política. Yo creo en eso que estás diciendo, tal como te lo he entendido. Espero haberlo entendido debidamente. Pero siento que el país no tiene líderes que tengan esa grandeza, esa capacidad, la habilidad y la disposición política, digamos, como una especie de bondad para poder tratar de lograr un consenso, construir una sociedad mucho más democrática. O sea, parece que ese no fuese el problema, parece que ese no es como el interés, sino que hay una especial un exceso de mezquindad, donde los intereses particulares son los que priman, y entonces lo que le pase al país parece que no es como lo importante. En parte se ve reflejado en la labor de los partidos políticos en el Congreso de la República. Para mí es casi inexistente ese Congreso de la República, no solo porque en el contexto de pandemia ha sido complejo su propio funcionamiento, eso no justifica lo que ha dejado de hacer, sino de pronto aquello que se reafirma una y otra vez y que ya ha venido siendo estudiado desde hace muchos años, los últimos 14, 15 años en Colombia, y es que hay una percepción en los ciudadanos de que los congresistas, los legisladores, tienden a legislar en contra de los ciudadanos, o no legislan mejor para los ciudadanos. Y menos de un 10, un 12% de los ciudadanos consideran, tienen la percepción, o hay un imaginario construido, de que los legisladores sí legislan para los ciudadanos. Y en esta oportunidad lo que hemos visto son los partidos desaparecidos, los líderes políticos haciendo nada, el Congreso de la República, cuando se trata de salvar a un ministro de una moción de censura o de un voto de confianza o desconfianza, ahí sí tienen celeridad. Pero para tramitar otros proyectos, cero la preocupación. Uno diría, en todo esto, el Congreso de la República está completamente desaparecido. Tengo la impresión de que es la ausencia de líderes políticos que tiene el país. Y que hay una tendencia también a macartizar cualquier opinión que sea contraria a la mía, lo cual hace más difícil, ante la ausencia de esos líderes con grandeza, que se pueda construir como la política basado en aquello que debe estar al servicio de los ciudadanos. Y la representación me parece que se debilita. Yo incluso sospecharía que el primer punto de llegada después de estas manifestaciones enormes, estas explosiones sociales que ha habido, va a ser qué es lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Nos podríamos encontrar en dos escenarios en los extremos hipotéticos. O una alta participación y no sabremos cómo se va a dar ella, cómo se va a manifestar, o una muy baja participación, lo cual también podría ser preocupante. Y los partidos pueden salir damnificados o terminar utilizando esta expresión, pescando en río revuelto. Creo que no solo el Centro Democrático, aunque tengo la impresión de que los partidos de gobierno, y especialmente el Partido Centro Democrático, es el que hace todo un esfuerzo por convertir esto en algo que le sea favorable, y en parte porque su estrategia ha sido descalificar a algunos de los políticos, sencillamente porque sienten que estas protestas, conscientemente o no, están al servicio de esos líderes políticos. Estoy pensando particularmente en el caso de Petro, pero es un sistema democrático que tiene muy pocos elementos de contención para no ir más allá de lo que, digamos, éticamente uno debería ir. O sea, no siempre porque se viola la ley, porque no se viola la ley es que yo puedo hacer lo que quiera, pero siento que
que no hay ningún compromiso por construir políticamente la democracia más allá de lo que la ley me diga. Y con frecuencia la ley es quizás el elemento menos decisivo en la construcción democrática en un país como el tanto por episodios internos, eso lo que pasó no terminó y va a revivir en cualquier momento. La cosa es cómo ayudar a que reviva en condiciones de coordinación, de mayor madurez, de mayor evaluación de lo que pasó, de mayor capacidad de diálogo entre los distintos sectores. Pero no, Duque no va a tener fácil el final de su gobierno, también porque cambió internacionalmente la mirada sobre Colombia. De hecho, bueno, los pronunciamientos han sido impresionantes y ya al gobierno le ha costado trabajo tener una interlocución con el gobierno Biden, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero además cambió el contexto internacional. De alguna manera, toda esta situación de la pandemia ha puesto en el escenario internacional otros énfasis y otros protagonistas. Y ahí quisiera referirme un poquito a lo que está pasando internacionalmente. Miren ustedes que el aumento de la protesta es geográfico y mundial. Ahí estuve mirando evaluaciones y justo mañana para una universidad suiza tengo que intervenir sobre eso. Y miren ustedes que las protestas ya van en 100 de los 194 países miembros de Naciones Unidas. Y son protestas y movimientos y un momento internacional muy distinto porque pues esta pandemia conmovió el mundo y además sacó todas esas brechas de pobreza, de racismo, de crisis de democracia, de reacción brutal de la fuerza pública, pero también rechazo a eso, de autoritarismo, pero también una gran capacidad de reacción a él. De alguna manera lo que está pasando en el mundo es interesante y también como en Colombia en este momento prima la incertidumbre. Fíjense ustedes, les voy a hacer un recuento muy rápido de lo que ha mostrado buena parte de toda esa situación. Por ejemplo, la primavera árabe en el 2010-2012, bueno, mostró una capacidad aterradora.
y generó unas rebeliones con fines democráticos impresionantes. De hecho, pues 4 dictaduras tumbó. Claro, vino luego el forcejeo de movimientos islamistas, de ejércitos pretorianos, de intervención externa, por ejemplo, Putin sobre Siria para volverla a un protectorado militar ruso, en fin. Pero lo que pasó en Nigeria o en Indonesia o en Tailandia o en la India, en Myanmar, bueno, está mostrando una capacidad de la protesta social, de presión por la democratización alarmante. O sea, en eso hay unas coincidencias en lo que está pasando en el mundo muy fuerte. En Europa, fíjense ustedes que de alguna manera también un vacío político, unas fuerzas democráticas a la defensiva, toda esa respuesta xenofóbica de ultraderecha, del lepenismo, de la Alemania, de la alternativa para una Alemania más de viejo cuño, las rebeliones sociojuveniles en España, todo ese proceso de los chalecos amarillos en Francia, todas las protestas en Hamburgo, en Berlín, en fin, la propia Europa que se tenía la idea mucho más estructurada, bueno, se ha cimbroneado sus fundamentos y toda una reacción de tensión entre extrema y presión por aumento de la democracia. Lo que pasó en Estados Unidos también, me parece que tras el asesinato de George Floyd, el afroamericano, bueno, toda esa tensión bajo el gobierno de Trump fue muy significativa. Aquí en la región, en Haití, en Puerto Rico, en Ecuador, en Bolivia, lo de Chile es impresionante porque fueron multitudes que de alguna manera estaban tanto reaccionando frente a la desigualdad, pero también frente a la no representación política por ninguna de las expresiones partidistas. Impresionante porque además fíjense que ese proceso se saldó con una nueva constitución, todavía es incierta, pero primera vez que logran feministas, indigenistas, tener una vocería tremendo, y vamos a ver qué va a pasar en las elecciones que de alguna manera se impactan también. Bueno, Perú, lo que acabamos de ver en Perú, toda esa presión y polarización de una extrema derecha muy antidemocrática. Vamos a ver qué va a pasar con Cia Castillo, que es salido como de casi de la nada y logró concitar el apoyo de los sectores más ofendidos de ese Perú profundo del pasado, de indígenas, de pequeños propietarios, de campesinos sin tierras, de parias. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque toda esa raíz comunitarista que tiene es distinta de la tensión de las luchas obreras y sindicales en las grandes ciudades. Entonces, fíjense que el caso colombiano no lo veamos solo con lupa interna. Eso es importante, pero hay que mirar también que en el mundo entero el cimbroneo es significativo y de alguna manera no está tan fácil ni para el gobierno, por más maniobras que intente hacer, ni para la reacción. Fernando decía con toda razón, la crisis de la ausencia de liderazgos, la crisis de ese Congreso es una vergüenza.
es que no ha podido cuajar una iniciativa que tenga que ver con el desarrollo de la implementación del acuerdo de paz, de alguna manera por la naturaleza del tipo de liderazgo que está predominando en ese Congreso. Pero bueno, tenemos el reto, estamos a un año de una elección y está el reto de si Colombia logra separarse de los extremos. Yo creo que la discusión no podría ser entre esa extrema derecha o la reacción armada insurreccional violenta, que yo creo que esa ha ayudado enormemente a limitar las posibilidades de acción social y la ha usado y la ha estrangulado. Me parece, yo soy más de una perspectiva de centro. Yo creo que ojalá en la próxima campaña se lograra una convergencia grande entre diversos sectores de trayectoria, de comunicación y revisión de lo social que permitiera que pudiera no ponerse o el abstencionismo o la sola denuncia, sino la capacidad de lograr institucionalmente en la campaña y en la elección generar una dinámica que le abra a Colombia una posibilidad interesante de procesar en democracia y profundizando la democracia y con amplia participación social. Bueno, yo creo que es para que yo no hable tanto. Socorro, qué pena, perdón, alguien está... No importa. Podría silenciar, perfecto, silenciar el micrófono. Socorro, qué pena, continúe, sí. No te preocupes, pero me parece que yo veo elementos, sinceramente, que me dan optimismo. Veo ese esfuerzo de distintos sectores tratando de generar convergencia más hacia el centro. Veo eso que les decía, primera vez que universidades públicas y privadas logran un diálogo o logran una coordinación, abrir un camino muy interesante de ayudar a hacer espacios para oír y para ir a fondo en cada uno de los ejes de las protestas, examinar bien el alcance de cada una de las reivindicaciones y salidas. Creo que si esas posibilidades se profundizan, bueno, vamos a tener unos espacios que le ayuden a Colombia a procesar en democracia y a compensar toda esa ausencia de liderazgo y más bien a partir de lo que está aconteciendo hoy, ayudar a la construcción de liderazgos más democráticos, más informados, más formados, más con capacidad de escuchar al país y de hacerle frente a todas esa crisis de la política y de la representación que lo estamos viendo en el tipo de Congreso y en la no, dinámica como para tramitar parte de las tensiones que vive hoy la sociedad. A lo mejor soy muy optimista, pero pienso que no es una situación exclusivamente de Colombia y que hay en este momento más cosas que lo que en otros momentos hubo. Pienso que el acuerdo de paz con las FARC es un buen instrumento, tiene procesados iniciativas muy concretas que podrían darle curso para que Colombia le haga frente a problemas que ha desatado. Me parece que persistir en la presión social para que se termine la negociación y se presione al ELN a negociar y a dejar su resistencia armada, creo que eso también es una necesidad.
Yo hice parte de la delegación del gobierno Santos que negoció con el ELN en Quito y en La Habana. Y creo que hay todo un camino recorrido, un acumulado del que si logramos convencer al nuevo gobierno de presionar por esa negociación, me parece que hay un acumulado muy rico que ayudaría a que no solo se avance en abrirle las posibilidades, sino que eso refuerce también los procesos que abrió el acuerdo con la FARC. Gracias, Socorro. ¿Quién más? Hacemos una tercera ronda, creo que la última, pero ¿quién más quiere comentar o si tiene preguntas también, por supuesto? Hernando, usted va a intentar, pero active el micrófono, por favor. No le estamos escuchando. Tiene un problema con el micrófono. Socorro, mientras se resuelve ese tema, yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual. Quizás no es de fácil, la respuesta no debe ser fácil porque pues no se trata de que usted tenga una bola mágica para decirnos qué es lo que va a pasar mañana, pero nosotros veníamos de un incremento muy, muy fuerte de la violencia política expresada de diversas maneras, no solo en masacres, en asesinatos selectivos y colectivos, como dice el gobierno de Duque, pero además con las protestas salta el Estado y las fuerzas de seguridad del Estado también a emplear violencia y a macartizar, incluso no solo la violencia directa con el asesinato y las desapariciones, seguramente la violencia sexual, bueno, todo lo que hemos visto en las protestas, sino también que con preocupación, sin saber cuál fue la razón y quiénes son los asesinos, la muerte de este cantante del Valle del Cauca, Junior Jane, le daría a uno para pensar, y ojalá me equivoque completamente, que hay un riesgo muy alto que todos estos liderazgos que surgieron de jóvenes, de mujeres en todo el país, de líderes sociales, se pueda incrementar un acto de revancha o para enturbiar aún más el contexto político, porque Socorro, no estamos a un año de las elecciones, estamos a 8 meses de las elecciones legislativas y a 11 meses de la primera vuelta presidencial. O sea, es una cosa que es como si estuviéramos ya en esta situación en pleno inicio de la campaña, ya en plena campaña. De alguna manera esto ha podido contener seguramente candidaturas, pero una vez que eso se despeje un poco, si se calman las protestas y el gobierno llega a asumir esto como una especie de triunfo por la forma como ha liderado todas las no negociaciones, no sabemos en todos los partidos cómo van a actuar, pero sospecharía que si así como abiertamente personas de civil armadas dispararon contra manifestantes, estando a un lado agentes del Estado, con su complicidad y en algunos casos hasta proveyéndoles la munición abiertamente, ¿qué se puede esperar en estos meses que viene en plena campaña electoral? A riesgo de que los partidos no deben estar muy tranquilos, porque va a ser como para ellos una incertidumbre y no hay certeza de cómo va a votar la población, si va a haber más participación o menos participación, e independiente de eso, cómo van a votar los ciudadanos en esta oportunidad. O sea, para mí es obviamente que yo no estoy pidiendo que me des una respuesta absoluta, pues, o diciendo qué es lo que va a pasar, porque eso no puede saber, pero ¿cómo ves eso? Eso a mí me preocupa, me angustia un poco, te lo confieso. Sí, eso es un riesgo real. En medio, además de esto que hemos vivido los últimos años dramático del asesinato del liderazgo social, y además el tipo de protección que les da el Estado, pues ponerles unos escoltas que
muchos líderes prefieren no tenerlos porque eso llama más la atención y además no tienen seguridad frente a quienes los cuidan. Ahí hay un gran riesgo y ahí hay un tema absolutamente preocupante. De alguna manera también muchos de los líderes nuevos de esas protestas, especialmente los líderes de barrios, los líderes de pueblos marginados, pues han preferido no tener digamos, no dar, no la cara, pero no estar poniéndose, digamos, en riesgo porque saben que el costo es la vida. Eso no es descartable y es el peor riesgo en este momento, el incremento del asesinato, del liderazgo social. Creo que ahí me parece crucial la petición a la comunidad internacional y a Naciones Unidas en particular, a la Comisión Interamericana de la OEA, que pueda actuar como parte de la protección de esos liderazgos, porque dejar en la sola protección que les dan con unos locales, me parece que la gente ni los acepta, ni ve con garantías que eso pueda disminuir el riesgo real. Y creo que eso sería dramático y eso hundiría a Colombia en justo en un momento en que se abren las elecciones legislativas y presidenciales como una posible salida, lo hundiría más bien hacia la confrontación y la radicalización. Creo que ese es un meollo dramático, crucial y en el que bien vale la pena insistir frente a la propia comunidad internacional, porque creo que no hay internamente capacidades confiables de protección en medio de este número tan alarmante de asesinatos de ese liderazgo social en muchas de las regiones, no solo en las grandes capitales, sino en muchas regiones apartadas. Entonces, yo creo que bien vale la pena que ese eje sea uno de los de mostrar internacionalmente como de mayor urgencia, porque muchos otros procesos van a requerir concertación, reformas, dispositivos institucionales, recursos económicos, pero este es de vida o muerte y es decisivo y ojalá que así se logre de alguna manera los pronunciamientos de la alta comisionada de derechos humanos o los pronunciamientos, lo que alcanzó a decir la Comisión Interamericana antes de venir, pues muestran que tienen una cierta informe y comprensión del riesgo y la gravedad de esta situación, pero en eso, Fernando, tienes toda la razón, eso es decisivo, porque el Estado además aumenta con la estigmatización que hace contra ese liderazgo social y contra la protesta, equiparándola a los grupos armados irregulares, a la criminalidad, al terrorismo, pues lo que hace es justificar y llamar a una acción violenta contra esa protesta y contra ese liderazgo. Incluso yo diría una cosa, Socorro, es importante en esa misma perspectiva, quizás es un sesgo en el sentido de que protegerlos y buscar que la comunidad internacional intervenga de alguna manera, buscar algún apoyo, pero también interno, la necesidad de blindar el proceso electoral del próximo año, como pocas veces.
más que por un tema de fraude electoral, es para evitar que sea el miedo lo que vaya a imperar en toda la campaña electoral y en el proceso mismo, y que termine desvirtuando la participación de los ciudadanos, o sea, que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas sea alterado. Ha habido tanta alteración de nuestra institucionalidad o apropiación de eso que llama la institucionalidad por parte de algunos sectores minoritarios en la sociedad colombiana, que no me sorprendería que se trate de capitalizar el proceso electoral, incluso más allá de lo que los ciudadanos expresen soberanamente en las urnas. Y esto me parece importante porque yo no empiezo a escuchar voces que tratan desde ya de legitimar una acción X o el desconocimiento de los resultados electorales, si es que eso es lo que conviene, o incluso quitarle legitimidad al papel de algunos actores. Por ejemplo, decir que los maestros sean vetados para que sean jurados, y lo dicen dirigentes de partidos políticos, ellos sabrán por qué lo dicen. Pero en todo caso, cuando los dirigentes de los partidos políticos han tenido los jurados electorales en sus manos, ahora aparentemente les preocupa porque creen que no controlan a los maestros por esos señalamientos que le hacen a los maestros. Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que se pretende con eso? Es desde ya preparar condiciones para decir que no son legítimas aquellas elecciones o aquellas mesas de votación o centros de votación donde encontraron que era un maestro el jurado o algo así. O sea, descalificar ya sectores sociales haciéndole un llamado a la organización electoral para que no los tenga en cuenta en el proceso de selección, que es aleatorio de los jurados electorales. A mí me parece que este tipo de llamados que aparecieron esta semana empiezan a preparar un terreno en torno a esas elecciones que no me parece muy sano. Pero era un comentario que quería hacer sobre esto. No sé si alguien más tiene alguna intervención, alguna pregunta. Perdón, Sí, Fernando, Hernán tiene unas preguntas, pero yo sugeriría que las haga directamente. Hernán, adelante. Sí, son dos elementos que podría hacerse alguna reflexión. La primera pregunta es ¿qué implicaciones político-electorales tiene este paro o genera este paro para los partidos políticos y próximos aspirantes a gobernar desde la presidencia, Congreso de la República y esos eternos administradores de organismos autónomos y órganos de poder autonómicos como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría, la Contraloría? Ellos consideran que va a haber una modificación, un cambio en la manera en que esta gente llega a orientar los destinos del Estado. Y la otra pregunta es una preocupación por nosotros, por los ciudadanos, por nuestra capacidad política y formación. Estaremos en capacidad de castigar electoralmente y escoger una nueva clase política y posicionar nuevo liderazgo en este país. Hemos puesto tantos sueños y tantas esperanzas en que los nuevos liderazgos y los nuevos actores políticos sí van a cambiar este país, pero parece que entramos en un remolino permanente de corruptelas e incapacidades que lo que hacen es perpetuar el estado crítico de injusticias y de legisladores y de propuestas para las élites y no para la ciudadanía y el pueblo en general. Gracias. Gracias, Fernando. Bien, pues tiene la palabra, pero creo que sigue con el micrófono apagado. Ese es el problema que tenemos. Si me escucha, por favor. Luis Fernando, tú sabes, hay forma de comunicarse con la persona que está intentando intervenir, ¿no?
Socorro, ¿quiere hacer un comentario sobre lo que se ha dicho, que acabo de comentar Hernando? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con que hay que blindar el proceso electoral, porque eso puede ser un canal de salida, y hay las 12 intervenciones últimas. Creo que eso puede generar que el elector vea que su voto no es perdido y que abstenerse sería el peor error. En cambio, tiene la posibilidad de escoger unos liderazgos que están por lo menos dispuestos a oír y a lograr los niveles de participación que las protestas están exigiendo, y están dispuestos a tramitar lo que está exigiendo ese país movilizado y a escucharlo. Eso me parece decisivo, y ojalá que en el blindaje de ese proceso electoral justamente esté ese mensaje. Abstenerse me parece que deja el camino libre a que todas las maniobras del sistema clientelista sean las que terminen copando y anulando las posibilidades de una renovación de la representación y de la democracia colombiana, que es una de las cosas que está en el fondo de muchas de las exigencias de la población movilizada. Creo que bien valdría la pena que ojalá en estos meses que quedan para la escogencia de Congreso o para la elección presidencial, ojalá se pudiera estimular un desarrollo de debate con los sectores movilizados en esa perspectiva. ¿Cómo no ayudar a boicotear el camino electoral o a que sea utilizado para el mantenimiento del control del Estado y la anulación de los poderes públicos? ¿Cómo lograr que toda esta manifestación de la sociedad, estos tiempos de protestas, pues tenga un correlato en esas instituciones nuevas, con liderazgos capaces de entender el momento actual, de lograr escuchar a esa población y darle trámite a lo que está exigiendo? Porque de lo contrario me parece que la situación pues no tendría salida, y de nuevo, como ha pasado en Colombia una y otra vez, es la violencia y es el camino de la irregularidad el que no solo no permite concretar salidas, sino que termina anulando a los actores sociales, como ha ocurrido con la acción guerrillera o con la acción que trata de reemplazar a la sociedad. Entonces, bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo, ya por segunda vez suena la música llamándonos la atención. Pues estaba aquí terminando de escuchar unas conferencias sobre una coyuntura política del momento, analizado. Bueno, yo creo que vale la pena multiplicar todos los espacios de deliberación, de reflexión, y por eso celebro mucho que hayan tomado esta iniciativa, y ojalá se multipliquen y se pueda poner a distintos sectores en diálogo en este momento. Yo voy a tener que retirarme en unos minutos, entonces, pues gracias, y espero haber estimulado la reflexión. Socorro, no, muchas gracias a usted por toda la gentileza, la generosidad y por lo valiosa de todas tus reflexiones y consideraciones que has planteado. Yo creo que quedamos muy complacidos, pues espero estar hablando en nombre de todos. Yo le doy la palabra a Luis Fernando para despedirnos, y muchas gracias a todos y a usted en particular. Bueno, Fernando y Socorro, sí, muy amables a los dos, muchas gracias. Definitivamente no sabemos qué pasó con Mauricio Marulanda, porque pues ya el doctor Leiva sí nos había dicho que le iba a quedar un poquito complicado.
Pero bueno, a mí me parece que ha sido muy valioso y sobre todo de muy alto nivel lo explicado y lo conversado. Obviamente que quedan muchas cosas en el aire. Yo tengo también mis propias reflexiones desde afuera. Yo hace mucho tiempo no vivo en el país, pero lo importante es lo que se está viviendo allí, ¿no? Estoy pensando que a manera de resumen deberíamos elaborar un pequeño documentico para hacerlo visible a nivel internacional, porque la verdad es que sí, como decía la doctora Socorro, a nivel de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, la comunidad internacional se ha movido mucho la situación de Colombia, particularmente hablando de derechos humanos, pero particularmente aquí en España ha hecho falta un poquito más de difusión, aunque también hay que entender que la actual situación aquí no es fácil, porque ha habido un ascenso de la derecha muy grande, sobre todo en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, luego podemos discutir sobre eso. Yo les agradezco mucho, yo creo que podría ser tema para otro conversatorio, la manera como podemos visibilizar un poco más la situación de lo que está sucediendo en el país a nivel de Europa y los Estados Unidos. Se han hecho muchos esfuerzos, pero yo creo que deberíamos encontrar otro canal para que sea más popular esa visibilización. Los organismos internacionales a nivel, digamos, supranacionales, como la Unión Europea, los organismos de gobierno de la Unión Europea, las Naciones Unidas, es decir, todo esto es muy importante, pero yo creo que la gente de la calle también debería enterarse un poco más. Es decir, es el sentimiento que yo tengo desde aquí, pero bueno, es una opinión personal. Bueno, no sé si de pronto Cristóbal quiere hacer ya una intervención final. Cristóbal, adelante. Bueno, pues parece que me tocó a mí. Yo estoy por aquí, un poquito lejos, con muchas ganas de estar allí. Vamos a ver si puedo viajar más adelante. Y bueno, aprovecho para darle las gracias a todos los participantes. Eh, y nuevamente, pues esperamos contar con todos ustedes y con su colaboración. La idea con este tipo de eventos es que luego los podamos poner un poco más a nivel del alcance de la gente, porque las opiniones son muy interesantes, muy importantes, y nuestra gente allí en Colombia va a tratar de poner esto en el canal de los ex residentes en YouTube, de la organización de los ex residentes de la Universidad Nacional Sede de Medellín. Ya estamos todos un poquito viejos, por no decir que retirados la gran mayoría, pero seguimos pensando que el país debe tener un mejor futuro, porque yo lo que veo también, y haciendo un comentario del parque, es que hay como un interludio, un espacio entre la gente que hoy tiene 25 y 30 años y los que tenemos hoy en día 55 y 65. Yo no sé qué pasó en ese pedazo. Yo me atrevo a decir que mucha gente como yo nos fuimos del país y otros pues que tienen temor y tienen miedo debido a esa alza de violencia tan indiscriminada que ha habido con todo el que se atreve a decir alguna cosa ya. Es que no entiendo yo, ¿verdad? En esos 30, 40 años, ¿qué pasó? Algo sucedió. Hay un gap muy grande entre la gente que tiene 35 y 60 o 55, 20 años. Es como si no, como si la gente no fuera suficiente, como si no hubiera. Bueno, voy a poner la cámara para, se me había olvidado ponerla. Pero bueno, ya estamos terminando. Yo lo único que quería decir era eso, que me inquieta mucho que la gente joven, la gente que está en ese gap de edades entre los 30 y los 60, para ampliarlo un poquito más, como que no es visible o no entiendo qué pasó. Es decir, es una inquietud que queda ahí para más adelante, pero que sepan y que por lo menos desde el lado nuestro, de la gente que estamos tratando de hacer algo para visibilizar, porque ya irnos a una calle a protestar, pues nos queda un poquito difícil, pues estamos ahí y y lo que queremos hacer es que el país mejore de verdad, sinceramente. Bueno, yo lo dejaría ahí, no sé si Cristóbal quiere decir algo más. Muchas gracias a todos.
Bueno, gracias, saludos. Hasta luego, que estén bien.